representar a Argentina en el mundo creo que es algo que cualquier argentino querría hacer. El grito de Argentina se sintió de todo lado, ¿no? Y más estar en el primer lugar o en el podio de cualquier torneo, porque es como que está toda la Argentina ahí. En ese momento, la verdad, se me vino toda mi historia deportiva en la cabeza. En el momento de ver la bandera en lo más alto del podio y que encima pasen tu himno, ahí te empieza a agarrar el orgullo de representar a esa bandera. Nunca habíamos logrado esto, ser campeones panamericanos en unos Juegos y menos ir a una Olimpiada. Es lindo poder tener ese honor. Terminando los Panamericanos, teníamos una sensación de mucha satisfacción, de un resultado que superó las expectativas y fundamentalmente un orgullo enorme por todos los chicos y las chicas, por todos los deportistas. Esto es un antes y un después en la historia del deporte argentino, ¿no? El 2010-2011 va a quedar como un break. Cuando se ven los resultados uno piensa que las cosas por algo son, o sea, no hay casualidades. Y eso creo que se ve reflejado en las medallas. Veo el futuro, o sea, con mucho optimismo. La idea del ENAR es trabajar y llegar al 100% a los Juegos de 2016. Creo que el futuro es muy, pero muy alentador. El futuro del deporte argentino lo veo con mucho crecimiento. Yo soy muy optimista para lo que viene para Río 2016. O sea, nuestra meta y donde vamos a medirnos en resultados puros va a ser en Toronto 2015 y en Río 2016. Ya empezamos a notar un cambio en los clasificados para los Juegos Olímpicos de Londres. Ya se están viendo los cambios, lo cual creo que es una alegría para todos nosotros. El futuro del deporte argentino lo vemos con ilusión y alegría. Este es el principio de un despertar, pero en 2 años más vamos a empezar a ver que nuestro himno y nuestra bandera empiezan a sonar y flamear mucho más frecuentemente de lo que nos tenía acostumbrados. Tras los buenos resultados obtenidos en 1995, durante los Juegos Panamericanos realizados en Mar del Plata, el deporte amateur argentino tuvo una franca decaída en cuanto a los resultados. En Mar del Plata 95, Argentina obtuvo 40 medallas de oro. En Winnipeg 99, fueron 25. En Santo Domingo 2003, se alcanzaron 16. Y en Río de Janeiro 2007, solo se lograron 11. El deporte después del 95 cae un poco, que deja de tener apoyo y deja de haber menos presupuesto destinado al deporte. Eso no solo lo notamos en becas, lo notamos en disponibilidad de viajes o presupuesto para los viajes. La falta de recursos económicos, fruto de una inexistente política de Estado en la materia, impedía a los deportistas argentinos competir de igual a igual en el más alto nivel internacional. Fue durísimo el tema del dinero, ir a competir afuera fue durísimo porque siempre lo teníamos que bancar nosotros y bueno, después de alguna forma llegaba, pero muy desfasado. La verdad que sufrimos muchísimo y bueno, la familia ayudó mucho para que eso no sea un impedimento para la carrera. Era siempre una incertidumbre de si viajábamos, no viajábamos, si se podía ir tanto para competir, que tal vez las competencias suman puntos para lo que son las clasificaciones olímpicas, como para entrenar. Los deportistas siempre tuvimos el gran problema de poder proyectarnos por no tener los recursos de tiempo y forma. Si vos hacías un proyecto, por más que te lo pidieran, a corto, por decir anual o a largo plazo, que es de un periodo olímpico al otro, el proyecto lo podías presentar, el proyecto te lo iban a aceptar, pero el problema es que no íbamos a tener los recursos. Entonces siempre la problemática del deportista eran los recursos, tener el dinero en tiempo y forma, para la salida y para poder mantener las giras. La planificación era a corto plazo, viajar era muy sacrificado, muchas veces en nuestra historia viajes han estado en duda y a último momento han salido. Eso lógicamente en la cabeza del deportista, hasta que no tenés algo confirmado, estás volando. Se necesitaba un cambio en esta tendencia y un trabajo serio que dé sus frutos en las principales competencias deportivas. Me acuerdo que estábamos caminando por la Villa Olímpica de Atenas. Nuestros atletas estaban en la villa, pero tenían que caminar
hasta el edificio de Estados Unidos para conseguir una bebida. Después, nuestros atletas terminaban de competir, llegaban y estaban todos sentados en el cordón de la vereda o en las escaleras. Yo pensaba para mí mismo, digo, y esto es la elite del mundo. Acá están los 8.000 atletas más importantes de la Tierra y están sentados en el piso. Hacía 40 grados y no había una sombrilla. Entonces, con Julia Carizoain, empezamos con eso, qué lindo sería que nuestros atletas pudieran tener mesas, sillas, las bebidas, que pudieran tener algún grado de entretenimiento. Yo digo que hay a veces cosas que hacen cambiar la historia del deporte y a veces las casualidades juntan a las personas. Conocí a Gerardo Wertheim y bueno, y ahí Gerardo nos empezó a preguntar por qué, por qué le falta esto, por qué no llegan, por qué no pueden viajar. Y le empezamos a contar un poco la historia de nosotros y él empezó en la Villa Olímpica a empezar a hablar con los deportistas. El 100% de los deportistas le decían a Gerardo que tenían problemas de los recursos para poder tener el dinero en tiempo y forma para la preparación, a corto o a largo plazo. Me designaron jefe de misión en Beijing y tomamos el desafío de hacer todo lo que dijimos que lindo sería hacerlo realidad. Y cambió dramáticamente cómo se manejaba una misión. Pero básicamente hicimos un centro multimedia con telecomunicaciones, internet, juegos, salas para que se pudieran hacer el debriefing de cada una de las reuniones, que se pudieran ver los partidos con los técnicos. Y la verdad que fue muy importante, fue muy, pero muy importante. Cuando volvemos de Beijing, me agarra Juan Curuchet y algunos atletas y me dicen, Gerardo, vos tenés que presentarte, ser el próximo presidente del Comité Olímpico. Le digo, no, mirá, no, vos lo tenés que hacer porque vos estás con nosotros y nosotros necesitamos que te metas en nombre nuestro, en nombre de los atletas. Y ahí empezamos a querer empezar a involucrar a Gerardo. Empecé por los medios, a decir que Gerardo tenía que ser el presidente del comité, que iba a cambiar la historia del deporte. Gerardo se empezó a interesar mucho más y bueno, fue a las elecciones del Comité Olímpico Argentino y tuvimos lo que muchos deportistas queríamos, un presidente del Comité Olímpico comprometido con el deporte, en el cual deportistas, dirigentes, Comité Olímpico, Secretaría de Deporte, políticos, federaciones, sponsors, juntó a todo para poder lograr lo que hoy el deporte argentino tiene. El 15 de octubre de 2009, Gerardo Wertheim asumió de manera oficial la presidencia del Comité Olímpico Argentino, en un acto realizado en Parque Norte, donde recibió el apoyo de la mayoría de los atletas nacionales. La presidencia de Gerardo en el Comité Olímpico creo que fue muy importante porque en el tiempo del deporte argentino como venía, sin criticar nada, sino creo que Gerardo vino a darle una mirada diferente a lo que era el deporte amateur o olímpico en la Argentina. Creo que eso hizo que una visión más empresarial, con más ejecutividad, pueda volcarse dentro de un plano nacional de deportes. Para mí fue algo gratificante porque primero que era la primera vez que conocía a uno de los que se proponía como presidente y lo conocía no por la tele o por haberlo leído en algún lado, sino lo conocía por estar con nosotros en los Juegos de Beijing, ahí fue donde lo conocí y la verdad que siempre tuvo la mejor predisposición para con todos los deportistas, para todo lo que necesitábamos. Me puse muy contenta cuando asumió porque aparte ya sabía con todas las ideas que venía, que eran muy buenas, ya las habíamos estado viendo con él y con su grupo de trabajo, cuál era la idea de él para presentar en el comité y me pareció algo diferente al resto el hecho de que haya citado a deportistas para ver qué es lo que necesitábamos nosotros y a partir de eso tal vez empezar a trabajar. Las nuevas autoridades propusieron la creación de un ente nacional de alto rendimiento deportivo, ENARD, que se encargaría de dar apoyo económico a los atletas nacionales. Hemos elaborado un proyecto de ley que hemos consensuado con la Secretaría de Deporte y que ha sido suscrito por un grupo de diputados de distintas corrientes de pensamiento, porque este es un proyecto de todos y no es un proyecto partidario. Y este proyecto lo que busca es crear un ente nacional de alto rendimiento, que se llamará ENARD.
y será un ente cuyos socios fundadores serán el Comité Olímpico Argentino y en partes iguales la Secretaría de Deporte de la Nación, donde habrá representación de ambas partes y además representación de los atletas, y habrá una serie de beneficios que este ente podrá darle a los atletas que están comprendidos en el proyecto de ley. Cuando Gerardo habló del ENAR, más que era un proyecto, yo me quería morir. Yo sentía que era algo que necesitaba el deporte y que le iba a dar mucho progreso en todo sentido. Primero me parecía algo totalmente loco porque decía, no puede ser que se cree esto, que la verdad que era ideal para cualquier deportista. Era algo que era impensado. Cuando escuché ese proyecto dije, sueño con esto que el día de mañana salga. Éramos un grupito en ese momento, muy chico, pero con un corazón muy grande. Y yo creo que es por donde salen verdaderamente las cosas, cuando se hacen de corazón y sentimiento como lo hace el atleta. Las primeras medidas se enfocaron hacia un proyecto renovador, con una gran presencia de los deportistas y las federaciones en la gestión. El Comité Olímpico era una organización cerrada, muy antigua, muy desligada de los atletas y los entrenadores, y nosotros sentíamos que había que abrirlo, que hacerlo plural, que dirigirlo hacia los atletas, que los atletas se sintieran protagonistas, pero para hacer todo eso había que hacer un plan. Y entonces comenzamos a trabajar en un verdadero plan, que era el plan de cambio del Comité Olímpico, y a través del Comité Olímpico un cambio realmente estructural del deporte argentino. Y yo lo que vi en ese momento es un grupo de dirigentes muy comprometidos a cambiar la historia del deporte. Y yo dije que eso no iba a fallar. Cuando nos cuentan de la creación de esta ley que iba a ser beneficiosa para el deporte argentino, era algo que debíamos apoyar conscientemente y trabajarlo consecuentemente con nuestros principios, ¿no? Para que nuestros deportistas pudieran prepararse de la mejor manera y no tener que mirar a los otros deportistas de otros países como algo que era irrealizable para nosotros. Ellos te planteaban la idea de, a partir de una organización y de un proyecto presentado, ya autorizarlo. Me acerqué a la Comisión de Atletas del Comité Olímpico, que me llamaron, me lo contaron, me mostraron el proyecto y obviamente yo me tiré de cabeza. Yo sé cómo piensan los chicos, ¿no? Los deportistas. Entonces, cuando vieron el proyecto, lo siguieron, lo apuntalaron y lo respaldaron como una preparación para un Juego Olímpico a full, como lo hace el atleta, ¿no? Y era una oportunidad que creo que no había que dejar escapar, porque Gerardo venía con muchas ganas, estaba muy entusiasmado, pero necesitaba de todos nosotros también para ayudarlo, y eso es lo que hicimos. Escribimos el proyecto con un grupo de gente, de vuelta al equipo, pero también nos faltaba experiencia. Entonces, no me puedo olvidar porque lo llamé a Néstor Kirchner, le dije, necesito verte, y le presenté el proyecto a él, le digo, nosotros tenemos un proyecto que es esencial, que es la dignidad de los deportistas, es devolverle lo que no tienen, es ponerlos, si queremos, en cierta igualdad de condiciones con sus pares, y la manera que hemos encontrado es esta. Me hizo algunas preguntas y a los 5 minutos me dijo, nosotros te vamos a apoyar. El proyecto contemplaba que el organismo sea financiado con el producto de un aporte adicional del 1% aplicado sobre el precio de los servicios y abonos que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA. La verdad que ese momento fue muy importante porque se estaba hablando de una ley que iba a tener mucho más presupuesto y apoyo al deporte y que no era solamente una decisión de una institución, sino que era una decisión política que iba a traer un gran cambio para el futuro. Nos fuimos al Congreso, se presentó el proyecto, viene el día de la votación. Y en el día de la votación éramos 150, 200 deportistas y hubo que sentarse, explicarle a cada jefe de bloque de qué se trataba este proyecto. Empezamos a ver que la ayuda que habíamos pedido realmente era muy fuerte. Primero, los deportistas no sabíamos lo que era diputados. Caímos todos a un ámbito que no es el nuestro. Y bueno, verdaderamente un poco es como que esa casa, ¿viste? Se te dice, acá vamos a ganar una ley
cuando miraba un poquito alrededor y veía la cantidad de atletas con nombres, con títulos, bueno, que estaban detrás de este proyecto, ahí yo me di cuenta que no había ninguna duda de que cuando todos los diputados miraran la cantidad de deportistas y le digan que no, había que decirle no a la dignidad de los atletas. Viene el momento de la votación. Era el momento donde vos tenés una de las grandes definiciones de tu vida, si competiste alguna vez y estás definiendo una final o estás por largar una carrera y te palpita el corazón y empezás a sentir que sube la frecuencia. Bueno, ese era el momento cuando dicen se vota y pasa el minuto y de repente miramos los tableros y ese fue el momento como si hubiéramos ganado la más preciada medalla de oro en la Argentina. Era como si hubiéramos salido campeones de lo que más queremos y la alegría y la sensación del abrazo fue el abrazo, uno de los más emotivos que me tocó en toda la historia que tengo que ver con el deporte. Quizás el más emotivo. Yo me emocioné, nos abrazamos, cada uno, a todos se nos caían un poco las lágrimas porque decíamos, esto es algo inédito, esto va a ser historia y es una oportunidad increíble. Y la alegría fue enorme, enorme porque aquellos que habíamos sufrido tanto en el deporte argentino por tantos años de, vamos a decirlo, de necesidades, ¿no? Y no tenía la menor duda que estaba cambiando la historia del deporte y que la historia del deporte la estaban cambiando los dirigentes y los deportistas en conjunto, como siempre hemos querido. Luego fue el turno de la Cámara de Senadores, que el 2 de diciembre de 2009, con la aprobación del proyecto de ley con 55 votos a favor y 1 en contra, dio luz al nacimiento del ENARD. Este momento fue uno de los momentos más de mayor alegría en el deporte argentino. Fue una victoria para todos, fue una medalla de oro que ganamos en ese momento, porque de ahí en más quedaba empezar a trabajar. El día fue un día verdaderamente muy emotivo y más te digo, costó dormir. La alegría de ese día fue muy grande, si bien por ahí yo ya estoy en el final de mi carrera deportiva y demás, pienso en todo el beneficio que le va a traer al deporte, mi intención es continuar ligado al deporte de alguna forma, así que pensar con mucha proyección de futuro que se pueden encarar las cosas de otra forma. Era dar un paso hacia adelante y cambiar la historia del deporte argentino. Saber que con esta ley podíamos tener independencia propia cada deportista, cada federación y bueno, con una vinculación muy grande con el Comité Olímpico Argentino. Creo que ese día va a quedar en la historia del deporte argentino porque queda a las claras que el cambio ya a corto plazo es notorio, ni me imagino lo que puede llegar a ser a largo plazo. Pero faltaba la promulgación de la norma. El 9 de junio de 2010, Cristina Kirchner oficializó el funcionamiento del ENARD. Y quiero decirles que van a contar con el apoyo no del gobierno, sino de los argentinos, como siempre ha sido, y en este caso ya un apoyo concreto. Cuando levanté ese papel, cuando la presidenta me dio el decreto firmado, dije, ya está, ahora hay que trabajar. Así que mientras levantaba los brazos y festejaba, la cabeza me andaba a 1000 por hora, pensando en todas las cosas que había que hacer, porque lo importante es lo que haces. La sensación era que era una decisión política, era muy grande el cambio y que se notaba que era algo a largo plazo y que no solamente una decisión del momento. Se me vino 1000 cosas a la cabeza, pero una enorme alegría, una emoción tremenda que creo que la compartí, pude compartirla con todos los que estaban ahí, en ese aplauso, en esa ovación que fue la ovación para todos los deportistas.